Muy buenas tardes, amigas y amigos. El Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura de Baja California, a través de la Biblioteca Pública Central Estatal, les da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Sin Fronteras. Hoy tenemos un libro con una historia increíble, El Lazarillo de Tormes, un libro en busca de autor, escrito en 2020 por nuestro amigo Mariano Calvo, que hoy nos acompaña desde España, quien nació en Toledo, España, en 1951. Se licencia en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid inició su andaduría periodística en el seminario humorístico La Codorniz, Nuevo Diario y entre otros. Posteriormente, fue fundador y director del periódico La Región Castellano-Manchega y El Castellano. Ha ejercido el periodismo en diversos medios de comunicación, así como en televisión española. Su más larga etapa profesional la ha ejercido como director del Servicio de Publicaciones e Información del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. También es fundador de la Asociación de Amigos de Garcillaso y creador de la página web garcillaso.org. Ha obtenido numerosos galardones, entre ellos el Premio de Letras y Humanidades de Castilla-La Mancha de 1990, la ciudad de Toledo de periodismo en 1991 y 1993 y el Premio Ciudad de Toledo de narrativa en 1996. Asimismo, obtuvo el Premio de Castilla-La Mancha de periodismo sobre el patrimonio histórico artístico en 1984 y el Premio Fernando de Rojas en 1994. Ha escrito numerosos textos, tenemos 10 o 12, ahorita él ya nos platicará. Entre ellos está El Desencanto, Engorro y Neuralgia de Toledo, Estampas de Don Quijote y Sancho, La Catedral de los Traductores, La Leyenda del Carro del Bú, El Lazarillo de Tormes, una novela en busca de autor, que es el que nos tiene el día de hoy aquí. Mariano, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues quiero que pues cederte la palabra para que nos compartas un poco más de tu libro. Bueno, primero darte las gracias, Jonathan, por tu interés hacia mi obra y espero que mi experiencia de alguna manera ayude y estimule a los jóvenes que quieran iniciarse en el mundo de la creación literaria. Pues, como bien has dicho, mi última obra es El Lazarillo de Tormes, una novela en busca de autor. Está en el mercado hace escasamente un mes. Y es, aparte de mi última obra, yo diría que la que de alguna manera recoge la aportación más interesante que yo he podido producir hasta el momento. Porque no es frecuente poder aportar datos nuevos sobre una obra tan ya clásica que ha experimentado una tan larga trayectoria en manos de grandísimos eruditos, ¿no? Poder venir con un libro y decir que yo he resuelto aspectos que no han resuelto muchos grandes especialistas que lo han manejado, pues la verdad es que es algo que supongo que al público en general le puede resultar pues un poquito, digamos, difícil de creer, de asimilar, pero que yo, que de alguna manera pues conozco bien de las fuentes de donde saco mis afirmaciones, estoy convencido de que con el tiempo pues serán asimiladas por los especialistas en general. Eso es lo que espero de este libro, que como digo lleva escasamente un mes en el mercado y todavía no he tenido tiempo de recibir un poco cuál ha sido la respuesta de ese público de eruditos, ¿no? Claro que sí, Bien. es un documento muy importante porque pues, se trata de una obra enigmática que tiene ahí algunos misterios que durante la plática del día de hoy vamos a poder contestar. Pues quiero que sepan, amigos, que la intención de estos videos es presentar las novedades que tenemos o tendremos próximamente en nuestro catálogo de libros de la biblioteca y pues
que los conozcan. Y qué mejor que a través de sus protagonistas principales, que son sus autores. Entonces, Mariano, pues sin más entramos ya en materia y empieza pues a hablarnos más de lo que nos comentas del libro, ¿no? Esta parte, ¿quién lo escribió? Que es una de las grandes preguntas que se tienen al respecto. Bueno, este es el libro del que estamos hablando. Es una edición, como digo, del Lazarillo de Tormes, que contiene 3 apartados. El primero de ellos, prácticamente la mitad del libro, es un estudio introductorio donde primero hago una exposición de en qué consiste la obra y después paso a desarrollar mi teoría sobre algunos de los misterios y enigmas que rodean a esta obra desde sus orígenes. Por ejemplo, de esta obra se ignoraba hasta este momento quién era su autor, dónde había sido escrito, cuándo, cuál era la motivación que habría tenido el autor al hacerlo. Quizá se trataba de un judío, de un converso, podría tratarse de un erasmista, quizá un luterano, no se sabía. Y tampoco se sabía quién habían sido sus editores, ¿eh? Todos estos datos, todas estas incógnitas, estos interrogantes, yo las resuelvo mediante una teoría que voy a exponerles a continuación. Bien, se trata de lo siguiente. Hay un dato muy llamativo en el Lazarillo. Y es que, si ustedes recuerdan, cuando el Lazarillo pasa a servir a su amo el ciego, al principio de la novela, enseguida el ciego dice que nos vamos a ir de Salamanca, donde estaban, hasta Toledo, porque dice que allí en Toledo la gente era más rica y tal, aunque no demasiado limosnera, pero en fin, se trasladan desde Salamanca a Toledo. Lo curioso, sorprendente, es que en un itinerario de casi 300 kilómetros no mencione absolutamente ningún pueblo, ningún paisaje, ningún elemento, no le ocurre absolutamente nada, excepto un pueblecito que se llama Escalona. Y menciona también, con ese motivo, 2 o 3 pueblecillos de alrededor. Bueno, este es un elemento, como digo, muy llamativo y que hace preguntarse por qué. ¿Por qué en un itinerario donde hay grandes ciudades como Ávila, grandes parajes como los Toros de Guisando, y en fin, y 100.000 parajes dignos de escenario de un argumento, de un episodio, pues no lo menciona y viene a mencionar solamente Escalona? Bien, ¿por qué? Pues el por qué se resuelve mirando la biografía de Juan de Valdés. Juan de Valdés permaneció en Escalona durante algo más de un año y resultó esa estancia decisiva para su vida y sobre todo para su formación religiosa. En aquel momento, en Escalona, residía el famoso duque de Escalona, Diego de Toledo, López de Toledo. Este duque reunió en Escalona a una serie de personas interesadas en la renovación espiritual de la Iglesia en aquel tiempo. Este grupo pasó a denominarse el grupo de los alumbrados. Es una especie de secta filoprotestante, de corte erasmista, ¿no? Bien, pues Juan de Valdés se integró fervorosamente en este círculo, en esta secta, y a partir de ese momento su vida se transformó en el sentido de la predicación de una renovación
de la Iglesia. Claro, esto luego veremos que le trajo consigo pues la persecución de la Inquisición, etc. Pero en fin, en el momento que hablamos está en Escalona sirviendo de paje al duque durante un año. Y por lo tanto, como digo, Escalona va a tener para él pues una impronta y un recuerdo perdurable. Hay que fijarse en la importancia que pudo tener Escalona para Juan de Valdés en otro hecho. Unos pocos años después, exactamente unos 4 años después, escribe un libro que es el único que verá publicado, que es el Diálogo de Doctrina Cristiana. Y este libro se lo dedica, pues nada más y nada menos, que al duque de Escalona. De manera que vemos la importancia que tiene para Juan de Valdés el duque y Escalona. Este fue un hecho que despertó mis sospechas, más que sospechas, un paso más, más allá de las sospechas. Y a partir de ese momento fui confrontando las alusiones que hay en el Lazarillo a distintos aspectos sociales de otro tipo y lo fui confrontando con la biografía de Juan de Valdés y vi que encajaban perfectamente. Se podría trazar un retrato robot de Juan de Valdés y encajaría perfectamente con el retrato robot que podríamos hacer del supuesto autor del Lazarillo. Encajan perfectamente en fechas, por ejemplo, el Lazarillo, si se hace un cómputo de la cronología interna del libro, vemos que nace hacia 1501 y es la fecha en la que se supone que nació también Juan de Valdés. Eso es uno de los datos. Y como ese, se van a dar este tipo de coincidencias y de afinidades y de armonías entre, como digo, el retrato robot del autor de Lazarillo y Juan de Valdés. Y bueno, podríamos hablar mucho de muchos aspectos menores, pero quizá lo que quizá destaca así un poquillo para el gran público podría ser el hecho de que el propio título, La vida de Lazarillo de Torme y de sus fortunas y adversidades, es un libro, es un título, pues en principio extraño, ¿no? Excesivamente largo. Y efectivamente muchos eruditos han llamado la atención en este hecho, es decir, que es un título pues demasiado largo y demasiado en fin, lleno de contenido, digamos que barroco para lo que se precisa en un título. Bien, pero es que realmente es más que un título. Es que, si nos fijamos, son 2 versos en decasílabos. El primer verso, la vida de Lazarillo de Tormes, y el segundo verso, y de sus fortunas y adversidades. 2 en decasílabos forman un título. Y de nuevo la pregunta, ¿por qué? La respuesta, desde mi punto de vista, no puede ser otra que la de que en realidad lo que es un acróstico. El acróstico es una composición poética en la que o bien los comienzos de los versos o los finales o las diagonales forman una palabra, una frase, en definitiva, un mensaje encriptado. Es el caso, por ejemplo, de la Celestina, donde Fernando de Rojas elabora un acróstico bastante extenso donde dice que este libro ha sido compuesto por Fernando de Rojas, autor de la Celestina, ¿no? Pues en este caso, del Lazarillo, el acróstico es mucho más breve, pero se contiene en las 3 letras primeras del primer verso, la vida,
es L-A-V, y las tres últimas del último verso. Dice y adversidad des, es decir, des y val. Las tres primeras componen las letras, la sílaba val, y la última des, val des, ¿no? Bien, ese es otro indicio bastante obvio que completa toda una serie de indicios menores y tal, que en definitiva arroja este perfil de autor señalando a Juan de Valdés. Muy bien. Si quieres, de momento podemos dejar este tema. Si quieres alguna pregunta en relación a este Claro. asunto, como Sí, quieras. por ejemplo, en tu libro nos planteas porque el protagonista recibe el sobrenombre de Tormes. Yo ya lo pude revisar, pero pues sí, si nos pudieras pues abundar un poquito más Efectivamente. Pues vamos a continuar entonces con la progresión biográfica de Juan de Valdés. Lo teníamos como criado o continuo, que se dice, o paje también, de el duque de Escalona. En un momento determinado, la Inquisición persigue al grupo de los alumbrados y entonces Juan de Valdés tiene que huir y se va a refugiar con su hermano a Valladolid. Este hermano es Alfonso de Valdés, que es nada más y nada menos que el secretario del gran canciller Mercurino Gatinara, que era canciller o primer ministro de Carlos V. De manera que tenemos a Juan de Valdés refugiado en Valladolid al amparo de su hermano, alto funcionario de Carlos V. Pues bien, poco después, la corte de Carlos V se desplaza de Valladolid a Toledo y ya tenemos a Juan de Valdés entrando en Toledo integrado en la corte imperial. Era costumbre de la corte itinerante, cuando llegaba a una población, alojarse la nobleza en las casas de la nobleza local. Y en el caso de Juan de Valdés y de Alfonso de Valdés, los dos hermanos, yo tengo más que la sospecha de que se alojaron en las casas del caballero don Rodrigo Niño. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el Lazarillo, en el capítulo 3, cuando Lázaro pasa a servir a el hidalgo famélico y muerto de hambre, pero lleno de orgullo, etc. Bueno, pues si se recogen los pequeños detalles que hay desparramados en el capítulo acerca de la localización de la casa, al final llegamos a la conclusión de que la casa donde reside Lázaro y el escudero es la calle toledana de El Barco. Y en esa casa, en esa calle, el único palacio importante que hay, que sigue habiendo, podemos decir, es el palacio que hoy se conoce como Munarriz, y era la casa, palacio de don Rodrigo Niño, que, oh casualidad, era señor de Añover de Tormes. Y para más casualidad, también era señor de Tejares. Y quizá alguien que haya leído el libro recordará que Tejares, según dice Lázaro al comienzo del libro, es la aldea donde nacen los padres de Lazarillo de Tormes, ¿no? De manera que hay ahí algo más que una casualidad. Claro, además que... Yo entiendo que es una especie de homenaje que hace el autor, Juan de Valdés, a su anfitrión en Toledo, el señor de Añover de Tormes, incluyéndole en la novela que escribe precisamente estando alojado allí en casa de
de su anfitrión, Rodrigo Niño. Vemos que las piezas van encajando, ¿no? De manera que, como si no se sabe, yo lo digo ahora, antes de escribirse el libro de Lazarillo, el personaje Lazarillo existía ya en el folclore popular. Es decir, se hablaba, incluso algunos autores como en fin, Sebastián de Orozco escribe una pequeña obrita de teatro con dos personajes que son el ciego y el Lazarillo, y igual que pasa en el libro de Valdés, pues también en el de Sebastián de Orozco se llevan mal y hacen jugarretas uno a otro, y en un momento determinado pues el Lazarillo le hace tropezar al ciego contra una esquina, ¿no? Bien, quiero decir que, y esta obra se escribe antes que el Lazarillo, o mejor dicho, perdón, no se escribe antes, pero aunque se escribe después, sin embargo, se sabe por estudios que se han hecho que no pertenece, no está influenciado por el Lazarillo, sino que pertenece a otra influencia diferente, a la influencia del folclore, ¿no? Es otra versión que viene por parte del folclore. Bueno, con todo esto quiero decir que en un principio la gente conocía, había oído hablar, incluso representaba pequeñas escenas de teatro con este personaje llamado Lazarillo. Ojo, Lazarillo, no Lázaro de Tormes. Lázaro de Tormes es la creación de Juan de Valdés, cuando vive en la casa de Rodrigo Niño, señor de Añoverde Tormes. Pues qué interesante, Mariano. Son como, pues, como nos puedes relatar, vimos en tu presentación también personal, pues tú naciste en Toledo, la parte principal de la historia del libro se lleva a cabo en Toledo, pues prácticamente eres vecino de la historia, ¿no? Y pues que sin duda es un libro muy importante para resolver un enigma uno de los mayores enigmas de la literatura española. Sí, podemos, si te parece, continuar un poco el relato, porque la historia no acaba ahí. En un momento determinado, los hermanos se separan cuando la corte de Carlos V se va a Sevilla para que Carlos V se case con la emperatriz Isabel de Portugal. Bueno, en ese momento, Alfonso se queda con la corte y Juan se marcha a Alcalá de Henares a matricularse en la universidad para hacer teología, estudiar teología. Bien, en Alcalá de Henares entra en contacto con una persona que ya conocía de antemano porque pertenecía un poco al círculo de los alumbrados, que es un editor muy importante, Miguel de Eguía. Es más que posible que Lazarillo que Juan de Valdés con el Lazarillo recién escrito le dijera a Miguel de Eguía que se lo publicara. Y Miguel de Eguía en principio estaría dispuesto a publicarlo porque, entre otras cosas, como digo, participaban de las mismas ideas, de la misma ideología religiosa, filo-protestante, erasmista, etc. Y el libro, naturalmente, como todo el mundo sabe, tiene esas connotaciones erasmistas luteranas, ¿verdad? Bien, es muy probable que así fuera. Pero, ¿por qué no se llegó a publicar? Pues porque en ese momento la Inquisición, como digo, perseguía a los alumbrados y de hecho Miguel de Eguía sufrió 2 años de prisión en las cárceles de la Inquisición y en cuanto a Juan de Valdés,
tuvo que poner tierra de por medio y se marchó a Italia, donde a la sazón ya estaba su hermano, etc. Pues bien, es decir, que en ese momento la publicación del libro quedó interrumpida hasta que Miguel de Guía muere unos cuantos años después, me parece que unos 20 años después. ¿Qué ocurre? Que le sucede al frente de la imprenta de Alcalá de Henares un cuñado suyo que se llama Juan de Brocar. Este cuñado es muy probable que se encontrase con el manuscrito y entonces viera que era un texto muy agradable de leer y que tendría un interés comercial pues, interesante. Y entonces lo publicó. Sería más o menos aproximadamente 1550. Muy bien. Pues Juan de Brocar, perdón, y termino, que es muy interesante. Juan de Brocar muere enseguida y le sustituye Atanasio de Salcedo. Este Atanasio de Salcedo encuentra también, bueno, para entonces había sido un éxito de ventas la edición que había hecho Brocar, y Atanasio Salcedo hace una segunda edición. Y esta segunda edición sí la tenemos, sí la conocemos, es la famosa edición de Alcalá, donde dice que Atanasio Salcedo, librero, hace esta segunda edición corregida y aumentada. Ya sabemos, en fin, podemos saber por qué se refiere a que es aumentada y tal, pero quizás no sea el momento de seguir profundizando en este sentido. Claro. Bueno, Mariano, ahora te pido pues que nos compartas algo que siempre le pido a los escritores con los que tenemos el gusto de platicar, y es que ¿qué le dirías a quienes están adentrándose o apenas están queriéndose animar a escribir? ¿Cuál sería tu mejor consejo desde ya haber escrito 10 libros y pues haber realizado obras tan notables como esta? Bueno, esto de aconsejar es siempre un poco complicado, Claro. porque los consejos de unos quizá no valgan para otros, ¿no? Pero bueno, quizá yo les diría que lo primero cuando se planteen abordar un escrito, una historia, sea un ensayo, sea una novela, lo primero que tienen que hacer es apasionarse, enamorarse con el tema del que van a tratar. Y de esa manera les va a resultar infinitamente más fluido, más fácil el acabar y vencer las dificultades con las que se va a encontrar. Hacer una novela de 400 páginas es una empresa de envergadura, puede durar años. Entonces es importante que el entusiasmo inicial sea tan grande que compense las posibles zozobras que vayan a ocurrir en el transcurso largo y a veces penoso de elaboración del texto. De manera que el entusiasmo, el enamoramiento inicial es muy importante. Luego, quizá el hecho, por ejemplo, de ser autocrítico. Yo creo que una de las claves de ser un buen autor es ser un poco, vamos a decir, enemigo de sí mismo. Es decir, no amarse demasiado, sino al contrario, tener un espíritu crítico, autocrítico importante. Bien. Y ya para casi finalizar, finalizamos con el comercial, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, aparte de la biblioteca que próximamente estarán en nuestro catálogo y a disposición de nuestros usuarios. Si alguien lo quiere ya comprar, ¿cómo lo puede obtener en este momento? Bueno, pues a través de Internet se puede acceder o bien a la editorial o también a través de estas plataformas de Amazon y alguna otra más, ¿no?, que existen por ahí. De manera que hoy día, con el tema este de Internet, yo creo que es fácil acceder a cualquier cosa. Claro. Sí, y quería comentar también el aspecto de la documentación. Realmente cuando yo comencé hace ya unos cuantos años, escribí una biografía sobre Garcilaso de la Vega en los años 90, me costó tremendos esfuerzos conseguir la documentación, ir a las bibliotecas, innumerables viajes de aquí para allá, y todo eso ahora está absolutamente resuelto con Internet.
Internet, tienes los libros al alcance y Así es. la impresión de artículos, de toda la documentación que se quiera. Ya que vivimos en ese sentido momentos históricos pues, muy felices, ¿no? Para la escritura y la documentación. Muy bien. Pues Mariano, muchas gracias por compartir esto tan importante con nosotros. Queda en suspenso todavía el libro para que nuestros usuarios puedan comprar tu libro o acceder a través de nuestra biblioteca. Y pues sin duda estaremos pendientes de tus próximas publicaciones. Mariano, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por este interés que te has tomado en mi modesta obra. Muchas gracias. Bueno, amigas y amigos, les agradecemos su atención y nos vemos en la próxima entrega de Libros sin Fronteras. Muchas gracias.